Hace 3 días, 4 días, el Señor me despertó y me habló el Espíritu Santo en la mañana. Y me dijo el Señor, la disciplina y el trabajo te darán grandes frutos. La disciplina y el trabajo te darán grandes frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Recuérdelo, la disciplina y el trabajo te darán grandes frutos. Amén. Y esta palabra de hoy, la Gran Comisión, está ligada a la disciplina del discípulo y también al trabajo espiritual que tú y yo necesitamos ejercer aquí en la tierra. Amén. Yo no sé cuántos quieren hacer discípulos. Para ser discípulo a las naciones, primero tenemos que someternos a lo que nos están enseñando en nuestra propia casa y en la iglesia. Amén. Porque aquí se está entregando enseñanza constantemente y Dios necesita que usted sepa que usted necesita modificar su vida para ser disciplinado y alcanzar logros en Dios. Todo aquel que alcanza un logro en Dios alcanza un fruto de justicia que trae algo al corazón, un fruto apacible que trae tranquilidad. Amén. Y para ahondar en esto quiero hablar de la disciplina, pero también quiero hablar del trabajo. Son 2 cosas que tienen que ir ligadas: disciplina y trabajo. Dios crea al hombre para trabajar en el libro de Génesis, ¿no es así? Esa fue la razón de que nos creó, para que trabajásemos. En Génesis 2:15 declara: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y guardase. 2 cosas: labrar y guardar. La palabra huerto, yo estudiando este versículo, significa jardín en el idioma hebreo. Dios puso al hombre en un jardín. Amén. Hermoso. Y la palabra Edén, o Edén, en hebreo es Edén, significa placer. Esto quiere decir que Dios puso al hombre en un jardín de placer, en un lugar que el hombre se sentiría excelente, se sentiría muy bien para trabajar. Los olores, las flores. Cuando salgo con mi esposa, ella con su olfato más claro y nítido que el mío, siente el olor de las flores, de los eucaliptos, todo olor de la naturaleza, el olor de la tierra, del pasto mojado por las brisas, el olor de etcétera. Amén. Imagínense en el huerto, en el jardín del Edén, un lugar placentero. Solamente olerlo ya causaba una tranquilidad para el hombre. La palabra labrar, que designa aquí Moisés cuando escribe el libro de Génesis, significa trabajar, es decir, arar, servir, cultivar o esclavizar. O sea, el hombre ejercía cierto dominio sobre la tierra en la cual se le puso para que trabajase. Amén. Y guardar, que era la segunda misión del hombre, significa proteger y cuidar con una cerca. Esto quiere decir que el hombre tenía un deber en el jardín del Edén, que era protegerlo. En conjunto al trabajo, tenía que estar atento. ¿Y a qué tenía que estar atento si todos los animales, los leones, las fieras, no hacían daño en el Edén?
tenía que protegerlo de algo más peligroso. En el huerto del Edén había una serpiente, denominada en Apocalipsis la serpiente antigua. Esto quiere decir que en el huerto del Edén había algo tan peligroso y nocivo que era la presencia del diablo y sus demonios, que querían intervenir en esa hermosa creación de Dios, perfecta, maravillosa, lugar de placer y de tranquilidad. Cuando Dios te entrega algo para que tú lo sometas, para que tú hagas discípulos, también para que tú trabajes en ello, como la familia, como tu trabajo, tu espacio laboral, como tu ministerio. Tú tienes el deber de cuidarlo como Adán tuvo que cuidar el huerto del Edén. La palabra guardarlo, cuidarlo con una cerca, con un perímetro. No debes permitir que el diablo se entromezca en los asuntos de tu familia que Dios te los entregó como un huerto del Edén. ¿O acaso no es placentero llegar a la casa después de un día de trabajo, cansado, y que la hermosura de tu familia te esté esperando? O cuando Dios te da un trabajo, te concede el bien de poder crecer, desarrollarte, y tú te sientes bien con lo que haces, con tu trabajo. ¿Acaso tú no debes cuidarlo de lo que el diablo quiere hacer en tu vida laboral? En mi trabajo, en ciertas ocasiones, Dios me revelaba lo que acontecía y veía demonios que querían obrar en medio de mi trabajo. Incluso antes de llegar en una oportunidad laboral, yo ni siquiera conociendo el lugar, tuve un sueño y yo veía la entrada y veía un gran perro en la entrada. Me estaba esperando en mi trabajo el mismo espíritu inmundo que se enfrentó también a Adán. Porque hay luchas en el trabajo, en la familia y en el ministerio. Pero de todas las batallas, si confías en Dios, Dios te va a sacar adelante, te va a sacar al frente, porque Dios te designó un territorio, un huerto del Edén, para que tú lo cuides, lo delimites y le digas al diablo: hasta aquí tú llegas, de aquí para afuera haz lo que tú desees, pero de aquí para adentro, de lo que Dios me entregó, a esto lo gobierna Dios con la autoridad que Cristo me dio. Hermoso el huerto del Edén. Y cuando Dios crea este huerto, dice que estaba ya todo creado, pero Dios descansó al séptimo día. Y el descanso es bueno. Nos plantea un equilibrio para el exceso laboral. Un día donde Israel también se le estableció para que hiciera memoria de lo que Dios hizo con ellos en Egipto y recordaran la mano poderosa de Dios. Es bueno, en medio de nuestros afanes, consagrar un día para Dios. Amén. Es bueno también esos espacios e instancias que Cristo tuvo cuando lo aprisionaban multitudes, cuando Él tenía que trabajar mucho en el reino de Dios. Esos espacios y ventanas que Él alcanzaba cuando se apartaba en un bote toda la noche para orar en el monte y así encontrar ese huerto del Edén, ese lugar de descanso para su alma, ese lugar de placer en la presencia de Dios, que es nuestro verdadero huerto del Edén. Y Jesús se apartaba de las multitudes, dejaba su trabajo para hablar y estar en la presencia de Dios, donde Dios le daba directriz, lo estimulaba, le daba fuerza, le daba ánimo, aliento, ordenaba sus pensamientos para que tomara las mejores decisiones. Así Jesús sabía a dónde moverse, a dónde no ir, a dónde sí ir, qué hacer, dónde estaban los peces cuando llamó a sus primeros discípulos. Jesús tenía toda esa información, decía: pesquen más allá, habían cardúmenes.
Cuando Dios te mueve en el secreto y te muestra las cosas venideras, tú en tu trabajo empiezas a ejercer la dirección de Dios y hacer cosas que tú no pensaste y te empiezan a resultar. Así los pescadores quedaron sorprendidos de tener éxito después de un gran fracaso laboral como lo tenían Pedro, Andrés, que no pescaban nada. Así estamos algunas veces los cristianos, que nos va mal en todo, porque no tenemos esa instancia, ese momento de descanso, de reposo, que aún Dios mismo estableció. Un día que se concentren en mi presencia, un día donde busquen mi rostro, un día donde me sirvan y piensen las cosas que yo he hecho con ellos. Y también esos momentos, como lo repito, cuando Jesús estaba toda una noche en la presencia de Dios en un monte, se tenía que apartar de todos. Y así le enseñó secretos a los discípulos: cierren la puerta en su aposento y cerrada la puerta, empiecen a orar, empiecen a hablar con el Padre. Y ahí el Padre, que no tan solo está en el monte Sión, estará allí con ustedes donde quiera que estén. En el piso 40 de un edificio, si cierran la puerta, ahí va a estar Dios. O en una catástrofe minera como pasó acá en Chile, en donde estaban a cientos de metros bajo tierra, allí se arrodillaron y clamaron a Dios por respuesta. Y sabe que un milagro aconteció en esa ocasión cuando rescataron a los 33 mineros. ¿Sabe lo que aconteció de milagroso? Que dice que iban escarbando como 3 sondas al mismo tiempo, el plan A, el plan B y el plan C al mismo tiempo, escarbando la tierra con unos tornos hacia abajo, que providencialmente no se sabe, que iban en una dirección, y dicen los ingenieros que se desvió la dirección de la excavación. Y ellos mismos declaran: esto tuvo que ser Dios. Y se desvió la exploración hacia abajo. Y cuando se desvía, encontraron a los mineros, porque era prácticamente imposible dar con precisión, porque no tenían cómo llegar a esa profundidad que una sola piedrecita dura podía desviar 10 metros en dirección, o 20 metros, porque era tan profundo. Y dice que se desvió y llegaron a los mineros, porque habían hermanos pidiendo la misericordia de Dios en las fauces de la tierra, al igual que Jonás en las fauces del pez, en la oscuridad, clamaron a su Dios y Dios les respondió. ¿Cuántos dicen aleluya? Maravilloso pasar tiempo con Dios después de un largo día de trabajo. Pero, ¿qué se habla sobre el trabajo en la Biblia? Dios también trabaja. Jesús lo enseñó. Dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 17. Habla de que Dios trabaja. Y los apóstoles mencionan que todo lo creado está siendo mantenido, subsistido, alimentado, retroalimentado por una fuerza mayor, invisible. Aún en estos mismos instantes se están creando galaxias y planetas, mientras se destruyen otras. Expertos han declarado que la Tierra, en algún momento, según sus cálculos científicos, va a ser calentada tremendamente, y aún concluyen que el Sol dejará de existir. Todo tiene una fecha de caducidad. Amén. Pero también Dios está creando nueva vida en otras partes, porque Él se encarga de equilibrarlo todo. Todo subsiste por el trabajo de Dios. Dios
trabaja, su poder creativo, su inteligencia, todo lo que Él diseñó como perito arquitecto de todo lo creado, que hasta el día de hoy todo se puede conocer en base a la matemática, todo perfectamente a través de números. Se puede conocer las galaxias, cálculos que hacen matemáticos permiten que se envíe un cohete y llegue con precisión a Marte, estudiando leyes científicas y matemáticas. Todo diseñado con inteligencia se expresa a través del trabajo de Dios, del cual se menciona que todo lo que fue creado fue hecho de manera buena. Todo lo creado es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún lo creado manifiesta el carácter de Dios, manifiesta su inteligencia. Ya lo decía el libro de Romanos, todo su eterno poder y deidad, desde el principio de la creación, han sido manifiestas por todo lo que vemos. Si usted contempla la creación, estará viendo la inteligencia y el poder del trabajo de Dios. Amén. Pero lamentablemente, en conjunto al poder de Dios, hay otros poderes que están trabajando, como el poder de Satanás. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 declara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el griego la palabra obra significa laborar. O sea, tiene laburo el diablo, como dicen en Argentina. Amén. Tiene trabajo, obras. Satanás está trabajando. Amén. Dios está trabajando. El diablo está trabajando y pecando. Tiene sus obras el diablo. Es por eso que hay necesidad hoy de trabajadores espirituales. Porque hay obras que el diablo está haciendo, tratando de pervertir lo que Dios hace, destruyendo. Ese es su trabajo, destruir. No sé si usted vio imágenes de la celebración de las protestas de octubre acá en Chile. Me llamaba la atención de que llegó un encapuchado con su mochila, abrió la mochila, sacó un martillo y se puso a destruir, a picar piedra, como buen trabajador. Trabajó en destruir. Bueno, así es Satanás. Trabaja para destruir la familia, para destruir tu vida, destruir tu fe, para quitarte el gozo, para quitarte bendiciones que Dios tiene para ti, para robar tus finanzas, para robar lo que Dios te quiere entregar, pero que todavía no te llega. Dios te lo prometió, pero todavía no has alcanzado la promesa porque el diablo está trabajando en contra de tu vida. Si tú lo ignoras, tienes la mitad de la batalla ya perdida. Por eso el apóstol decía: no ignoramos las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones del diablo, lo que él está tramando en contra de nosotros. No somos ignorantes. Antes, sin Cristo, sí, el diablo trabajaba en contra de nosotros y nosotros teníamos una vida miserable, porque nos quitaba esto, nos quitaba este otro, nos quitó la inteligencia. Pensábamos con pensamientos humanos, carnales y terrenales. Es por eso que para esa obra del diablo, Dios necesita trabajadores espirituales. Y esto lo menciona Jesús cuando recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es mucho el trabajo, mucha la necesidad. La miel, la mies, es una semilla con la cual se puede hacer pan, pero también la palabra mies es designada a todo lo que está siendo cosechado o está a punto de cosecharse, algo que necesita trabajo. Se puede segar mies y se necesitan obreros, trabajadores, personas que extiendan las herramientas adecuadas y trabajen ese pequeño huerto de placer de Dios. Amén. Entonces Jesús enseña, es tanto el trabajo que hay que hacer, que hay que pedirle al dueño de la mies para que envíe los obreros. Amén. Nosotros debemos orar por trabajadores en esta iglesia, en esta congregación, hermanos y hermanas que quieran trabajar junto a nosotros. Y debemos orar para que usted sea preparado como un discípulo, con disciplina, que se someta a la doctrina que se enseña y aprenda a tal nivel que se convierta en un maestro. Y usted capacite a otros. Amén. Entonces, para estos obreros, en los tiempos de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, estos obreros eran escogidos, elegidos. Amén. En Hechos 6:3 se declara: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. Amén. O sea que el trabajo de Dios que Dios te quiere encomendar necesita un recipiente, hermanos con sabiduría, que se comporten bien, porque la sabiduría es contemplada. Tú cuando miras a un obrero o a un futuro obrero, ves que hay una sabiduría especial en él, que le hace actuar diferente. No es como el resto de los hermanos. Es un hermano que está madurando, está creciendo. ¿Y por qué? Porque está teniendo disciplina. ¿Amén? Este hermano ha decidido comprometerse y dice: yo voy a aplicar lo que se me está enseñando. Hace un par de semanas yo enseñaba: hay que orar 3 veces al día, como Daniel. Amén. Entonces el discípulo viene y dice: me falta orar un poco más a tal hora. Y empieza a disciplinarse, empieza a aplicar lo que se le está enseñando. Y cuando él es disciplinado, empieza un proceso de madurez, un proceso en donde la sabiduría de Dios se empieza a depositar y a permanecer con él. Amén. Entonces, por eso los apóstoles decían: ustedes tienen que mirar al hermano, y si tiene sabiduría, si es un discípulo que tiene buen testimonio, amén, a él se le va a encargar el trabajo. Si el hermano está lleno del Espíritu Santo, tú cuando ves a un hermano lleno del Espíritu Santo, sabes que uno ve un hermano que está cantando alabanza en el momento más impreciso. Porque el Espíritu Santo te hace cantar alabanza en cualquier momento. Y uno está haciendo cualquier cosa en el día y empieza a cantar una alabanza y uno dice: ¿por qué estoy cantando esta alabanza? O se despierta cualquier día y dice: una alabanza nueva empezó a cantar en el corazón, y dice: Dios quiere que empiece a alabar de
en esta alabanza y empieza a meditar en esta letra, que es tan hermosa y que la había escuchado, pero ahora la estoy meditando y es algo maravilloso. Cristianos llenos del Espíritu Santo, que canten alabanzas, que oren en lenguas. Cristianos que, aleluya, dejan que el Espíritu Santo fluya en su vida. Amén. Es por eso que aquí siempre se va a dar libertad para que el Espíritu Santo fluya en ti. Si tú quieres hablar lenguas, vamos a permitirlo porque habrá un hermano que interprete lenguas. Si quieres profetizar, el Espíritu Santo hablará por ti y no se te impedirá. Hay ciertas congregaciones que si se levanta un profeta, lo callan. Hay iglesias que no se permite que se hablen en lenguas. En una oportunidad quise estudiar en un instituto teológico bautista. Y para entrar en el instituto teológico había que firmar un papel. ¿Y sabe lo que decía el papel? Dice, se hacía una pregunta y decía, ¿usted habla en lenguas? Y preguntaban, ¿y usted cree en las lenguas? Esto quiere decir que en esa iglesia bautista, si usted habla en lenguas o cree en las lenguas, usted tiene un espíritu inmundo y definitivamente no lo admitirán para estudiar con ellos. A ese nivel ha llegado la apostasía en las iglesias y el desconocimiento de la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos cristianos llenos de poder en medio de esta generación. Cada vez los cristianos están siendo más bombardeados por el mundo el día de hoy. Ya los padres, como hemos enseñado, están tan bombardeados que no están tan llenos del Espíritu Santo. Y como le hemos explicado, el discípulo primero que usted tiene es su hijo y su hija. Ellos quieren ver padres llenos del Espíritu Santo, aunque sean incrédulos. Porque si son incrédulos, con mayor razón, usted se los puede ganar con su conducta llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Diga después de mí, dígale al Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Lamentablemente no somos disciplinados, no somos llenos del Espíritu Santo por una sola razón. Y tampoco trabajamos para Dios por una sola razón. Por nuestra pereza espiritual. Y aquí viene la parte confrontacional del mensaje. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, o sea, no teniendo a alguien encima, no teniendo un pastor que te diga hace esto, hace este otro, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántos cristianos perezosos están empobrecidos del poder de Dios? Empobrecidos de una palabra de Dios. En una oportunidad hablé en Argentina con un apóstol. Le dije, apóstol, ¿qué palabra de Dios tiene para mi vida hoy? ¿Sabe por qué le pregunté eso? Porque se supone que los apóstoles se dedicaban a una cosa en la tierra, a la palabra de Dios.
Y yo dije, si este es un verdadero apóstol, él me va a decir la palabra de Dios que Dios le reveló ese día, en esa mañana, para él. ¿Sabe lo que me contestó? Mire, hermano, Dios me dio una palabra a principios de año de restitución. Ya estábamos como en marzo. O sea que Dios le habló como hace 3 meses una palabra y me estaba repitiendo una palabra de enero. Y así no eran los apóstoles. Los apóstoles eran llenos de la palabra de Dios. Yo creo que le hubiera preguntado eso a Pablo, a Pedro, a Andrés, a Bartolomé, a cualquier apóstol. Me hubiera tenido todo el día hablando la palabra de Dios. No me hubiera soltado el Espíritu Santo con tanta palabra. Hoy hay carencia en los hombres de palabra, aún en los pseudo líderes espirituales. Imagínense en las ovejas sin pastor, que Jesús las contempló y tuvo misericordia de ellas. Hay trabajo por hacer, hay personas que restaurar, hay hombres que necesitan una palabra para cambiar sus vidas y convertirse al Evangelio. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los perezosos que no se han dedicado a mirar ni siquiera a las hormigas? Porque si miraran las hormigas, entenderían algo más de la sabiduría de la creación de Dios. La palabra perezoso en hebreo, ¿sabe qué significa? Indolente. Hatzel. Un cristiano indolente, que no le duele que hay necesidad en los perdidos. Y tampoco le duele su corazón cuando Dios le dice, búscame más, quiero más de ti. No les duele nada. Total, ellos tienen su vida, sus riquezas, viven bien, comen bien, tienen buen techo, buena ropa, bueno todo, son ricos. Y Jesús, ¿qué dice en Apocalipsis? Ustedes que se llaman ricos son pobres. ¿Cuánta iglesia pobre hoy, en los tiempos más peligrosos que ha habido hasta el momento? Está a punto de aparecer el anticristo y la iglesia está pobre. El indolente o perezoso tiene que mirar la hormiga, según Eclesiastés. ¿Cuál es la cualidad de la hormiga? La hormiga piensa mucho en el bien grupal. Porque aquí estamos leyendo que no tiene ni señor, no tiene ni líder, no tiene ni pastor, no tiene ni presidente, ni gobernador, ni superintendente, no tiene jefe en el trabajo, no tiene ni padre ni madre. Porque la hormiga, creo que nace de la hormiga de la reina. Imagínense, no tiene ni papá la hormiga. Tiene una reina que las cría. Amén. La reina en un día entre 800 a 1500 nuevas crías tiene, huevos. Imagínense, en un día. Son tantas las hormigas que si contamos todas las hormigas del mundo en todas sus especies, que son muchas, son el 10% de toda la vida creada de Dios en el mundo. O sea, es una, no sé si llamarle raza, es una raza, un ser vivo, único y especial. ¿Y sabe por qué? Porque piensa en el bien grupal. Cuando crean una madriguera en la tierra, están creando una ciudad bajo tierra para toda una vida que ellas sistémicamente crean. Son la primera especie creada por Dios en ser agricultores, porque ellas, cargando en promedio 50 veces su peso corporal, toman grandes trozos de hoja verde. Que yo sé que usted ha visto imágenes de una hormiga cargando un pedazo de hoja gigante, y las ha visto probablemente, sobre todo en Venezuela, que las hormigas deben ser mutantes, deben ser gigantes, no como acá que son chiquititas. Allá las hormigas de Venezuela o de Argentina pican y pican, duelen.
Hasta hay una que se llama la hormiga roja, que la mordedura es tan fuerte que a usted le duele 24 horas el mordisco. Y cuando cargan esa hoja, se la llevan a la madriguera. ¿Y sabe para qué se la llevan ahí al hormiguero? Bajo tierra. Se lo llevan porque están cultivando un hongo. Agrupan con sus saliva y sus cosas químicas, apelmazan la hoja y la hoja crea un hongo. Y el hongo les sirve para multitud de cosas en su vida. No piensan en el bien propio, piensan en el bien grupal. Miren lo que decía el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 9. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Así como lo hace la hormiga, da su vida por el hormiguero, por lo que ellos crean. Su vida a la reina. Amén. Porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Está hablando el apóstol Pablo. Como trabajando noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. De noche y de día, ¿sabe por qué hacía eso el apóstol Pablo? De noche y de día trabajaba. Trabajaba en lo espiritual y trabajaba en el mundo, en lo secular, en tiendas. Y lo hacía con todo cariño y todo gusto. Y aquí menciona, dice, porque yo no quiero ser gravosos a ustedes. No quiero que ustedes se preocupen. No quiero que ustedes me mantengan. A pesar de que el que trabaja predicando el evangelio tiene derecho a vivir del evangelio. El hombre de Dios tiene derecho a vivir de las ofrendas, tiene derecho bíblicamente. Pero Pablo no usó de ese derecho y no abusó de él, no pidió dinero, sino que él voluntariamente trabajó en las dos cosas para no ser gravoso a la iglesia. Porque él no miró su propia vida, sino que vio el bien común, que ninguno tuviera la carga de mantener al siervo de Dios. Amén. Así es la hormiga. No mira por su bien personal, sino mira por el bien grupal. También es una trabajadora incansable la hormiga. Usted cada vez que la mire va a estar trabajando. Amén. Cada vez que usted la mire va a estar haciendo algo. De hecho, ellas en Venezuela nosotros sabemos cuando va a llover, porque ellas almacenan sus cosas y que uno sabe, están cargando mucha hoja para llover. Somos muy inteligentes. Si no se escucha bien porque estoy grabando, nuestro hermano dice que allá la hormiga se mueve antes de llover, ¿cierto? Sí, se mueve mucho. Aquí dice que a pesar de que no tiene capitán ni gobernador, Proverbios 6, dice que recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Prepara en el verano su comida. ¿Cuál es el tiempo de verano? ¿Cuál es el tiempo de la siega? Bueno, hoy es el tiempo de preparación para la vida eterna. Las hormigas trabajan hoy para después disfrutar. El cristiano tiene que trabajar hoy para después tener la eternidad con galardón en el cielo. Alabado sea su nombre. Mira la hormiga versus el perezoso. Es una trabajadora incansable. Colosenses capítulo 1, versículo 29 declaró el apóstol Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Se cree que la hormiga puede tomar 50 veces su peso corporal, que es tanta fuerza
que si fuera la misma fuerza que tiene la hormiga en cada uno de nosotros, usted podría levantar 2 vehículos pequeños. Podría tomar en brazos una camioneta grande, de esas camionetas de X marca, pero esas las más grandes, usted podría tomarlas y levantarlas. Tal es la fuerza de las hormigas. Pero la fuerza del cristiano, ¿sabe de dónde proviene? Como dice el apóstol Pablo, proviene de la potencia de Dios. Amén. El poder de Dios. Un cristiano que conoce ese secreto no hace las cosas con sus fuerzas. Todo lo que emprendas en Dios necesita una medida de fe, pero también necesita una medida de poder de lo alto. El ministerio que más necesita poder es el profeta, porque el profeta tiene que hablar lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios. Después le siguen los milagros, las sanidades. Después le siguen los que enseñan. Y así todos los dones que existen. Hasta el don que no se necesita estar lleno del Espíritu Santo, como tomar una escoba y barrer la iglesia. Pero aún esa actividad necesita la fuerza, la influencia, el deseo, el querer y el hacer del mismo Espíritu Santo que mueve a la persona para hacerlo con amor. Porque si lo hacemos sin el Espíritu Santo, la persona va a estar limpiando el baño amargado o amargada, porque no tenía la fuerza de Dios. O va a estar ahí en el sonido, que va a estar sin ganas, porque falta la fuerza de Dios. Todo lo que hacemos en Dios necesita la influencia del Espíritu Santo. El poder de Dios que actuó poderosamente, como dijo Pablo, poderosamente, eficazmente significa la palabra poder, dunamis, significa eficacia, explosión, una bomba espiritual. Necesitamos que los cristianos lleguen a la iglesia en lo posible a explotar. Que cuando se cante una alabanza estén con ganas y deseos de alabar a Dios. Mi madre me decía, pone alabanzas más alegres, más rápidas el otro día. Claro, porque ella necesita explotar. No puede estar cantando solo adoración porque necesitamos explotar. Nosotros íbamos a una iglesia donde danzábamos y estábamos 6 horas alabando a Dios. 6 horas danzando. No solamente alzando las manos al cielo, danzando en el Espíritu Santo. Necesitamos fuerza, necesitamos poder. Poderosamente actúa el Espíritu Santo en mí. Algo pasa cuando el cristiano adora. Algo pasa cuando el cristiano predica. Algo pasa cuando servimos a Dios. Amén. Necesitamos cristianos así, locos por su presencia. Con esta bendita locura. Dios te llevará a hacer cosas que parecen locas para los hombres, pero para Dios son cuerdas, porque para Dios son cosas de fe. Amén. Prepárate para el trabajo. Prepárate para ser discípulo. Miremos la hormiga, que es una trabajadora incansable, como el apóstol Pablo también, que Dios le da las fuerzas para trabajar. Pero también la hormiga aprende de los demás. ¿Sabe por qué? Si usted se mira a la hormiga, cuando la hormiga camina, una hormiga más experimentada trazó el camino para las hormigas nuevas y deja una señal química. Y es tan interesante esa dinámica que hacen un surco, un camino de trabajo. Y cuando la hormiga más inexperimentada sigue a la hormiga más madura, esta hormiga le da una señal de que entendió lo que tiene que hacer.
¿Y sabe qué señal le da cuando ya entiende? Le golpea con las patas 2 veces. Y así la hormiga más experimentada sabe que la otra ya aprendió. O sea, aprenden la una de la otra. Por eso usted mirará en cualquier plaza, en cualquier lugar natural, que las hormigas caminan una detrás de otra. Y no se pierden. Y tienen un propósito. No salieron a pasear. Están trabajando con la disposición de aprender la una de la otra. Maravillosa la creación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando trabajamos para Dios, como la hormiga, tenemos 2 frutos. No tan solo el fruto natural, como lo tiene la hormiga, que es la preservación de su especie. El cristiano cuando trabaja tiene 2 dimensiones de crecimiento o de fruto. Porque recuerde la revelación que le mencioné. La disciplina y el trabajo te dará grandes frutos. Hay 2 tipos de fruto. El fruto natural, el visible, el tangible, y el fruto invisible, el fruto espiritual. Dios te va a dar de los 2 frutos. Amén. ¿Cuál es el fruto natural? Está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Esa es la dimensión tangible del fruto del trabajo. Te vas a alegrar cuando comas. Yo me alegré cuando comí caraota de mi hermano Fermín. Aleluya. Me gustaron tanto que mi esposa siempre me decía, hoy me gustaría volver a comer. Pero ella ayer fue que compró unas caraotas ya preparadas. No son tan ricas como las de mi hermano Fermín, pero le mató las ganas. Claro, y pudo comer caraota en conserva. Pero lo pudo hacer porque estaba el dinero, fruto del trabajo. ¿Sí o no? Y así yo le digo a ella, podrías cocinar esto y se hace. Y hacemos platos internacionales. No es necesario ir a Japón y comemos sushi. O a Corea o no sé dónde sea y hace gohan. O pizza y nos viajamos a Italia. Y nos gozamos comiendo eso porque de verdad que uno disfruta comiendo esas cosas internacionales. Porque la comida chilena lamentablemente no me gusta tanto. No soy fanático de la comida chilena. No me gustan las cazuelas. No sé por qué no me gustan. Pero disfrutamos con la comida porque es el fruto de la labor. Y cuando no hay dinero, yo salgo a trabajar y ella hace las cosas ricas y disfrutamos. Nos alegramos en lo que comemos, en lo que bebemos. Amén. Una vez bebimos una bebida coreana y son caras, pero nos podemos dar el gusto y la compramos. Y así disfrutamos en lo que bebemos y en lo que comemos. Y nos alegramos, como dice aquí el hombre más sabio de la Biblia después de Jesús, Salomón. Nos alegramos, nos gozamos comiendo y bebiendo del bien de nuestra labor. Eso es lo que podemos rescatar de nuestro trabajo en lo natural, el fruto natural. Amén. Y también está el fruto espiritual. Y con esto finalizo el mensaje. Juan capítulo 6, versículo 27, esto lo dice Jesús. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Póngase de pie.